Esta hora saludamos ya a Vicente Tallano, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar aquí, asambleísta. ¿Qué tal, Liz? Buenos días, gracias por el espacio. Un saludo para los televidentes. Bueno, el Pleno de la Asamblea aprobó este paquete de reformas al Código de la Democracia que serán sometidas ahora a la aprobación o al veto del Ejecutivo. Y quisiera saber cómo califica usted lo incluido dentro de estas reformas a 168 artículos. Bueno, creo que hay que dividir la reforma en dos bloques. Uno bastante interesante, que está vinculado con disposiciones que ahora sí van a permitir un mayor control en cuanto a los aportes de campaña y el gasto. Un tema bastante cuestionado, un caso públicamente sonado, arroz verde en la opinión pública. Creo que siempre va a ser importante la transparencia. Un concepto, no es malo que existan aportes. Lo indebido es precisamente que hayan compromisos que posteriormente vinculen al aportante con la administración pública y que no exista fundamentalmente transparencia. Pero en ese punto de transparentar los recursos, de ver quién es la persona que financia, de dónde proviene ese dinero que aporta, va a funcionar siempre y cuando haya un sistema interconectado entre Consejo Nacional Electoral, Servicio de Rentas Internas, la UAFE. Esto se va a implementar, o sea, además va a haber una respuesta inmediata, porque si se produce una investigación sobre alguna duda que haya, eso puede tomar su tiempo y ya para eso ya pueden haberse ejecutado hasta las mismas elecciones. ¿Cómo garantizar la inmediatez de lo que ahora se va a implementar? De hecho, lo que busca la reforma es que exista durante el proceso de campaña, durante el tiempo que dure la campaña, en tiempo real una retroalimentación de los aportes. Y hay que trabajar para allá. De hecho, la ley tiene unas disposiciones transitorias que permiten que esta implementación se dé a lo largo del tiempo. Como concepto es válido, es importante, más bien hay que solidificarlo. Antes no teníamos esa posibilidad, hoy ya la tenemos con la aprobación que hizo la Asamblea Nacional. Ahora, importante que exista en la ley la obligatoriedad de un debate presidencial. ¿Por qué? Porque ese es un gran mecanismo para que el ciudadano pueda no solo conocer una propuesta, sino qué piensa un candidato, qué conceptos tiene en función de las temáticas del país, de la provincia o de la ciudad. Y una disposición que es importante en cuanto a fomentar aún más la participación de las mujeres y los jóvenes. Hasta el año 2025 debe haber una paridad en cuanto a encabezar las listas, tanto al Parlamento andino, asambleístas nacionales, como también para asambleístas provinciales dentro de las circunscripciones o la lista general. De estas dos cosas positivas que usted ha mencionado, quiero irlas dividiendo. Lo primero, el hecho de que haya este debate presidencial. Se extiende al presidente y también al vicepresidente. Sí. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia real que se marque? Porque usted me acaba de decir, es importante que el país conozca lo que cada uno propone, pero eso también lo puede conocer a través de la campaña electoral que hagan. ¿En qué va a variar el hecho de que sí, de que ahora en adelante ya sea un requisito obligatorio, que no se puedan negar, sino que tengan que enfrentar a sus contrincantes dentro de esa carrera por alcanzar la presidencia o vicepresidencia del país? Es un deber de un candidato, y no se diga de un funcionario público, el expresar o el exponer qué va a hacer con el dinero público y cuál va a ser su tesis de trabajo. Ahora, en la ley actual, como está el Código de Democracia escrito, no existe esa posibilidad de la obligatoriedad. Más bien, nace de la iniciativa de un medio de comunicación, de la academia o algún gremio empresarial. Cuando consta en la ley, todos los candidatos saben que tienen que participar. Y de hecho, la propia ley establece que si uno de los candidatos decide no ir, el espacio del candidato va a quedar reservado y vacío para que la ciudadanía pueda determinar claramente quién no quiso cumplir con una obligación legal de exponer, al menos ante el Foro Nacional, porque esto se tiene que dar en una cadena de radio y televisión en la que paralelamente no puede haber publicidad para no interrumpir el decurso del debate, pero que el que no comparezca tenga una sanción pública y que el ciudadano pueda también escoger en función de que quiso no expresar sus ideas. Ahora, es un tema importante en lo conceptual, Liz, que hay que irlo madurando y ya tiene que llevarse adelante en la siguiente elección. Ahora, el tema de encabezar las listas mujeres, que haya esta equidad. Usted me dice para el 2025, pero va a ir siendo progresivo, es decir, ¿qué vamos a ver ahora en las elecciones del 2021? Bueno, ya hay un porcentaje de esa obligatoriedad que se tiene que cumplir en la elección legislativa del 2021, luego en la seccional, y el plazo máximo para el cumplimiento termina en el año 2025. De igual manera con la cuota de jóvenes, y también hay una obligatoriedad en una disposición general de la ley que lleva a que las organizaciones políticas de manera real y cierta fomenten la participación de la juventud, lo cual yo creo que hay que celebrarlo. Si bien es cierto, esto en el mundo jurídico se llama una especie de igualar conceptos, para algunos discriminación positiva. En el caso de nuestra organización política, Liz, muchísimos años antes de que esto sea obligación en la ley,
nosotros lo hemos cumplido. De hecho, en la campaña presidencial del 2017, el Partido Social Cristiano tuvo candidata mujer, nuestra candidata al Parlamento andino que encabezó fue mujer, la primera asambleísta nacional fue candidata mujer y en la mayoría de los distritos del país. Pero en todo caso, es bueno que aquellos que no tenían esa práctica hoy tengan la obligación legal de cumplirla. Ahora, usted ha mencionado lo que califica como positivo dentro de estas reformas al Código de la Democracia. Vamos a lo que le preocupa y entre eso, el cambio de método que se va a aplicar. El Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana no se mostraron de acuerdo con este cambio del método de Hont al método de Webster. ¿Por qué no favorecer con un método a las minorías, que es el argumento que han dado las otras bancadas para apoyar este cambio? ¿Por qué ustedes se oponen? Es importante el punto que usted acaba de tocar, Liz. Hay dos temáticas en función de asignar los escaños. La primera, que a mí me parece un retroceso absoluto, el hecho de haberle quitado al ciudadano la posibilidad de en las listas pluripersonales, es decir, cuando hay muchos candidatos, escoger entre listas. A mí me parece bueno el candidato de la lista A, de la lista B o de la lista C. Han regresado a la lista cerrada, al famoso voto en plancha. Y eso es regresivo porque usted al final del día va a obligar al ciudadano a cerrar su decisión por algo, por una lista. Hoy el mundo ha cambiado, el país ha cambiado. Un ciudadano ya no vota por una ideología, no vota ni siquiera por un partido político. Sí, que puede existir afinidad hacia una organización política es una cosa, pero el quitar el derecho al ciudadano a escoger de entre listas, desde mi punto de vista, es un retroceso. Pero eso no va a obligar a que también los partidos políticos se esfuercen en ver quiénes son los integrantes realmente que van a conformar su lista. Bueno, por un argumento puede ser que sí, y por otro puede ser la tara del pasado, que quien dirige la organización política salte el proceso de democracia interna y ponga en la lista a quien le venga en gana. Para mí es un retroceso. ¿Pero y por qué consideran que ese retroceso podría afectar a la gobernabilidad del país? Porque en su momento uno de sus compañeros, Henry Cucalón, decía, esto de aquí va a afectar a la gobernabilidad del país. ¿Por qué se podría llegar a ese punto? Porque la característica y la naturaleza y la capacidad de quien eventualmente puede terminar electo es un problema. Y le digo, regresemos a los 90, ¿qué se decía? Que los caciques de los partidos políticos ponían al abogado, al guardaespaldas o a quien no iba a tener la capacidad de discrepar una tesis cuando no la comparta. Y la lista cerrada simplemente le da mayor poder a la organización política para escoger a quien quiere y al quien quiere. Y al momento de que se cuenten los votos y se adjudiquen los escaños, ¿qué va a hacer? Ok, vamos a sumar los votos, vamos a aplicar una fórmula, el partido X ganó 4 escaños, entonces los 4 primeros en la lista van a ser los únicos que tienen la posibilidad de ingresar. Es un tema que inclusive atenta también contra lo que supuestamente quieren fortalecer con el tema de Hont. Porque ¿quién va a tener más o menos una ventaja? El número conocido, el partido contundente. Si mañana Juan, como ejemplo, pueda solidificar una organización política, participa, Liz, su número es el 79, difícilmente conocido, en poco tiempo de promoción, con los pocos recursos que aún no va a poder utilizar, va a estar en un total desbalance al momento de la participación política. Pero ¿por qué eso entonces no lo piensan o no lo analizan así la mayoría de las bancadas en la Asamblea? ¿Por qué no consideran que se va a fraccionar perjudicialmente incluso la misma Asamblea, sino que lo ven desde el punto de que se va a favorecer a aquellas minorías que hoy no son las que tienen una mayor representación o una mayor participación dentro de las curules, por ejemplo, de la Asamblea Nacional? Si usted revisa la votación de 137 votos, quienes llegaron a votar para que esto sea aprobado, el cambio de método por un lado y el regresar a la lista cerrada en otra, son precisamente quienes en su gran mayoría provienen de una elección minoritaria. Y es que el tema es sencillo. En democracia sí, hay que garantizar la participación de todos, pero no podemos fraccionar el voto. Y cuidado, la minoría de la minoría de la minoría es la que termina representada. Es un tema de seriedad y sí, es un tema de representatividad también, Liz, pero el tema pasa al final del día porque el ciudadano tiene el derecho a escoger a quien quiere y en esto se lo están restringiendo por el entre listas y es cuestión de contar y sumar los votos. Los que ganan las elecciones tienen el derecho a representar a los ciudadanos porque se lo ganaron con su tesis, con su trabajo, con su trayectoria, con su capacidad o con su historia de vida. Ahora, el método, pasar del método de Hont al método de Webster implica, si lo hacemos matemáticamente, para que la gente lo tenga claro, ir alternando el 1, el 3, el 5, el 7 de la lista. Sí, es un método que tiene coeficientes de división impares. Usted divide 1, 3, 5, 7 y así secuencialmente por el número de candidatos que la lista esté conformada. ¿Eso puede llegar a afectar de alguna manera la representación en cuanto a esto que se quiere lograr también, que es la equidad de género, considerando que si la lista también en las listas hay la alternabilidad? ¿Podría haber eso también incidir quizás en ese sentido? Bueno, probablemente,
porque vamos a tener un primer ejercicio en las elecciones el 2021, vamos a ver qué pasa con aquello. La ley siempre va a ser perfectible, Liz. Lo importante es que al final de este proceso, el marco legal, el instrumento legal, sirva de manera real como un instrumento para garantizar el puro ejercicio democrático y que lleguen a un consejo municipal, que lleguen a una asamblea nacional, los que tengan que llegar, porque esa es la decisión del ciudadano y no porque a través de una ley se generó una imposición para de alguna manera beneficiar a algún sector y en este caso a quienes se consideran minoritarios. Ahora, ¿y cómo puede llegar a afectar esa intención con el cambio de método que se va a establecer para el 2021 con el hecho de que no se hayan extinguido las circunscripciones? Se mantienen vigentes las de Guayas, Manabí, Pichincha. Sí, hay un concepto que estuvo rondeando el debate y pasaba por qué la circunscripción. Cuando fue concebida la circunscripción se lo hizo por un criterio de proximidad, es decir, que en un rango más pequeño de elección, territorialmente delimitado, el ciudadano pueda primero conocer quién va a ser su representante y tenga un mayor control para poder hacer ahí sí un real ejercicio de participación ciudadana, no solo en contacto, sino también en rendición de cuentas. Ese concepto al final se mantiene y yo creo que un ejercicio más de validación va a poder hacérselo en la elección del año 2021. Si analizamos de manera general estos cambios, ¿hacia dónde nos llevan para estas elecciones del 2021? Bueno, creo que para fortalecer un sistema de control de cuentas, un responsable de la campaña electoral en cuanto a lo jurídico, paralelamente con responsabilidades con quien que tiene el manejo de las cuentas. Eso es importante y es válido. Y mientras la norma ayude a transparentar el dinero que se aporta para financiar una campaña, es importante, sea público o sea privado. Eso creo que es un gran avance y es importantísimo señalarlo en esta reforma al Código de la Democracia. Pero sin embargo, considerando eso, ¿no sienten que quedaron también cosas por hacer o cabos sueltos? Hoy se sigue hablando de que no hay en el Código de la Democracia algo que permita el control de esos gastos de pre-campaña electoral, que muchas veces llevan a que los candidatos abusen y tengan la ventaja en torno a otros que no. De hecho, Liz, hoy ya existe norma en función del gasto anticipado de campaña y hay varios artículos en el Código y el Consejo Nacional Electoral ha expedido reglamentos para ese tema. ¿Cuál fue mi aporte desde lo jurídico? Es importante reglamentarlo, pero tenemos que dejar la mayor claridad en cuanto a los conceptos que se establezcan en la ley. ¿Por qué? Porque cuando usted deja la libertad absoluta para que en una resolución del CNE que cambian sus mayorías por cualquier motivo, no vamos a tener un parámetro uniforme a lo largo del tiempo. Por eso la importancia de que los conceptos pasen en la reforma como en esta se lo pudo hacer. También se hicieron algunos cambios en cuanto a la administración de la justicia electoral, que es importantísimo. El último proceso nos dejó un muy mal sabor. Luego de que algunas autoridades, o casi todas en el país, se habían posesionado en el mes de mayo, hubieron provincias como Los Ríos que tuvieron un retraso de alrededor de un mes porque hubieron una serie de incidentes dentro de la administración de la justicia electoral. Es un tema que también se ha tocado y que necesariamente lo tenemos que seguir perfeccionando para un sistema claro, transparente, pero sobre todo expedito. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas haciendo este análisis sobre aquellas reformas al Código de la Democracia.